Eso, este martes el Congreso despachó a ley un proyecto que mejora la persecución del crimen organizado y el narcotráfico. Uno de los aspectos de esta iniciativa permite el autocultivo medicinal de la marihuana, lo que ha generado, por cierto, un debate y reacciones. Queremos conversar sobre este tema con los diputados aquí presentes en el estudio de CNN Chile, Ana María Gasmuri y también Andrés Lonton. ¿Cómo están, diputados, diputadas? Muy buenos días, pues. Muy bien, muy contenta, muy contenta. Me imagino, ha sido un trabajo importante el que han tenido, el que ha encabezado usted también, diputada. Bueno, ¿qué significa este proyecto de ley, o más bien ya esta normativa aprobada y que se ha despachado en comisión mixta y que ha tenido más de una década de trabajo también, pues, diputada? Sí, bueno, yo creo que partir por señalar que este proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para mejorar la persecución del crimen organizado y narcotráfico duró aproximadamente 3 años y medio en su debate, ha pasado por un largo proceso y hoy día podemos estar muy contentos, muy satisfechos de que se ha nutrido con indicaciones de todos los sectores políticos. Por ejemplo, el diputado Mulet fue uno de los primeros en impulsar uno de los aspectos que se contemplan en esta modificación, y justamente él pertenece a mi comité político. Se ha nutrido por indicaciones de todos los sectores. Entonces llegamos a este momento en un gran consenso en que el Ejecutivo, y hay que reconocer, esto había sido también impulsado por el presidente Piñera, ¿cierto?, en su periodo presidencial. Y el actual Ejecutivo, la verdad es que le incorporó mejoras muy sustantivas también. Entonces podemos decir hoy día que tenemos un proyecto de consenso que logra reunir el aporte de todas las bancadas para tener herramientas robustas, herramientas más potentes para la persecución del crimen organizado. Y por supuesto, y ahí podemos entrar después en el detalle, ¿sí?, también con la ventaja de que vamos a dejar de distraer recursos de persecución hacia una comunidad que no tiene nada que ver con la delincuencia y que hoy día, recordemos, el 70% de las detenciones por ley de droga siguen siendo usuarios y no narcotraficantes. Y eso hace ineficaz la lucha contra el narcotráfico. ¿Es conforme con este proyecto de ley o hay discrepancia? Compartimos, yo creo, gran parte del proyecto de ley. Hay una parte que no la compartimos, que es respecto al uso medicinal de la cannabis, pero no previamente tal por el uso, sino cómo quedó establecido en este proyecto de ley. Yo primero quiero destacar que el proyecto tenía una finalidad clara: mejorar la persecución contra el narcotráfico y el crimen organizado, y meterse dentro de las bandas para atacar su patrimonio, para destruirlos por dentro a través del comiso, fortaleciendo la unidad de análisis financiero para que distintas instituciones como automotoras, quienes venden armas, puedan detectar, entregarle información a esta unidad de análisis financiero cuando hay actividades sospechosas. El comiso anticipado también es muy importante, sanciones más duras para quienes trafiquen mediante menores o los utilicen también para poder faciliten armas, etcétera, etcétera. Sí. Es un proyecto completo que mejora la persecución y entrega mayores herramientas a las policías y al Ministerio Público principalmente. Se crea una unidad especializada. Es un proyecto muy completo, pero se incorpora este elemento que es, y yo lo voy a decir en buen chileno, se mete de contrabando un proyecto que no tenía como finalidad esto. Ahí lo voy a decir al tiro. A ver, no tenía como finalidad esto porque no hay ninguna parte. Hay un proyecto que está en el Senado que se llama Cultivo Seguro, que trata de manera íntegra y manera más completa aquello, no a través de una norma. ¿Cuáles son las deficiencias de la norma? Que yo te podría decir inmediatamente. Primero, no establece la cantidad. O sea, mediante una sola receta de un médico cirujano, es decir, cualquier médico podría otorgarle para fines medicinales, no sabemos cuáles enfermedades o no. Entonces, lo que va a ocurrir, ¿cuál es la fiscalización? ¿Cómo vas a fiscalizar esto? Es decir, en tu casa podrías tener una cantidad de plantas que no tiene número, es decir, las que tú quieras, y el día de mañana te van a fiscalizar Carabineros o a través de un procedimiento judicial, y tú a través de la sola receta vas a poder justificar que tienes tal cantidad de plantas, obviamente no para uso de combustión, pero ¿cómo compruebas eso? Entonces, obviamente que eso se genera el espacio para el acceso a marihuana y cannabis a los menores de edad, con un control muy tenue. Y la verdad es que es muy difícil para poder mejorar la persecución penal e incorporar un elemento que además va a ser muy difícil para las policías determinar si eso es para uso medicinal o no, porque es mediante una sola receta sin, obviamente, ningún tipo de control. ¿Están así? Bueno, yo entiendo perfectamente las aprehensiones y preocupaciones del sector de quienes han pensado como el diputado Lonton, que recordemos, en tu partido está totalmente dividido. 4 senadores de Renovación Nacional apoyaron con claridad esto, pero lo que quiero decir es que no es correcto señalar que esta indicación se introdujo de contrabando, porque esta indicación fue aprobada hace 2 años y medio atrás en la Cámara por una amplia mayoría con muchos votos de tu sector. Es más, esta indicación fue presentada por 3 grupos distintos de parlamentarios en el contexto de esta discusión, o sea, siempre conociendo la idea matriz de esta discusión, por incluso el actual presidente Gabriel Boric, y fue aprobada en la Comisión de Constitución.
lo sé porque yo participé de todas esas comisiones como ciudadana, incluso, no todavía como diputada, fue aprobado por Erika Oliver, fue aprobada por una amplia mayoría y esto se refrendó con 79 votos en la Cámara de Diputados y Diputados en el periodo anterior, conteniendo la indicación que protegía a los pacientes. Entonces no se metió de contrabando a último minuto, ni nada que se parezca, sino que todo lo contrario, esto ya pasó, en un primer trámite había pasado y había sido aprobado con los votos de tu sector también, si no, no lo hubiéramos logrado. Y en esta segunda instancia, cuando vuelve de la mixta, se logra aprobar con 84 votos a favor, 42 en contra. O sea, estamos hablando de que aquí tenemos un consenso bastante transversal, tenemos el apoyo del Partido de la Gente, por supuesto, todo pro dignidad, todo socialismo democrático, pero también yo quiero reconocer incluso el gesto de algunos parlamentarios republicanos, que entendiendo lo delicada de esta votación, lo importante que era, y que, no, espérese, y que entendiendo que tenía una orden de partido votar en contra, algunos salieron de la sala. Yo agradezco ese gesto de nobleza, porque aquí, y esto es lo que tiene que ver con lo importante, hoy día podemos decir con total seguridad que lo más seguro es que ninguna familia en Chile hoy día desconozca lo que es tener que hacer uso medicinal del cannabis. Y esta es una realidad transversal. Entonces, perdón, para terminar, cuando tenemos cannabis en las farmacias, cuando se ha demostrado efectivamente su utilidad, cuando tenemos 5 cadenas de farmacia en que se vende aceite de cannabis a precios exorbitantes, que no permiten que las personas accedan. Cuando ese conocimiento, incluso en la industria farmacéutica, ha sido generado a partir de la experiencia con los pacientes, con su propio autocultivo, evidentemente que damos un gran paso adelante en proteger un derecho que ya está consagrado en la propia ley. Aquí lo que hacemos es mejor aclarar, sencillamente mejor aclarar. Entonces, para cerrar, siempre esta indicación se aprobó conociendo perfectamente la idea matriz del proyecto por una amplia mayoría parlamentaria. A ver, esta indicación en la Comisión de Constitución en primer trámite se trató de declarar su inadmisibilidad. Se declararon varias indicaciones en este tenor inadmisibles. Yo estaba porque participé en esa, bueno, yo me leí la historia de la ley y hay varias indicaciones que están en esa... Sí, se declaró inadmisible en la sala del Senado, no en la comisión. Pero usted no era diputada en ese momento, el diputado era yo. Y bueno, y esta indicación fue eliminada en el Senado. Por eso nos fuimos a una comisión mixta. Fue eliminada en el Senado principalmente porque hay un proyecto más completo que regula el Código Sanitario que está en el Senado. Si el problema, más allá del uso medicinal de la cannabis, que uno puede estar de acuerdo, es precisamente cómo está regulado y cómo va a quedar a través de esta norma. Va a quedar muy abierto. Imagínate cuántas plantas vas a poder tener tú. Diputado, de manera, pero déjame terminar, María, porque yo te dije terminar a ti. Tú vas a poder tener una cantidad indeterminada de plantas porque no hay ningún control. ¿Qué tipo de enfermedades? No sabemos. Entonces, obviamente que esto va obviamente impedir una mejor persecución penal de narcotráfico, porque a través de este subterfugio, a través de una mera receta que de un médico cualquiera, tú vas a poder tener una cantidad de planta indeterminada. Imagínate con laboratorio incluso adentro, para hacer cannabis medicinal, pero sin ningún tipo de control. ¿Quién va a fiscalizar esto? ¿Hay alguna autoridad que va a fiscalizar? Por lo menos en la norma no quedó ningún elemento para que eso pueda ocurrir. Y cuando tenemos el narcotráfico y la droga... Pero cada ley requiere un reglamento también, pues. O sea, eso no, si la norma quedó sin reglamento. Hay una norma que ni siquiera se alusiona a ningún reglamento. Es solamente una norma dentro de un proyecto que regulaba y mejoraba la persecución contra el narcotráfico. Eso quedó así. Entonces, cuando uno va a los barrios, cuando uno va a los barrios y cuando va a las poblaciones y ve que el narcotráfico está absolutamente descontrolado, ahora le vas a agregar un elemento adicional, porque si tú tocas la puerta, es Carabineros, y dice, mira, tiene una cantidad de plantas indeterminada, te dice, no, esto para uso medicinal, y entregan la sola receta. Bueno, eso va a ser un elemento, obviamente, para que el juez pueda absolver o bien no siga la persecución penal contra esa persona. Entonces, la falta de una regulación completa que lo impidió, que obviamente a través de esta norma se impidió porque había un proyecto completo, pero que se quiso sacar una cosa entre gallos y medianoche a través de un proyecto que tenía otra finalidad. Esa es la complicación, precisamente, sobre todo exponiendo a menores de edad con todo lo que ello conlleva para su futuro. Vamos a aclarar un poquito la confusión porque se genera que es importante despejar, porque aquí el diputado Longton está señalando que él hubiera preferido que esto se hubiera seguido discutiendo en el proyecto que está en la Comisión de Salud del Senado. Así es. ¿Cierto que eso le parece correcto? Déjeme señalarle que la indicación de la Ley de Cultivo Seguro, que efectivamente quedó paralizada en la Comisión de Salud del Senado, es idéntica a la que acabamos de aprobar acá. O sea, no tiene tampoco más detalles si es que a eso se refiere el diputado. Es idéntica, es exactamente igual. Pero es un proyecto más completo, no es una pura norma. No, es una pura norma.
Bueno, Es una pura norma. Hay que regularlo mejor entonces. Es una pura norma. Hay que regularlo mejor esto han entonces. sido muchos Está en intentos. discusión ese proyecto. Está paralizado por ahí, quedó paralizado por porque eso, no se ha justamente porque, discutido. mire, porque ¿qué se nos decía en sede de salud? No, esto no debe modificarse en el Código Sanitario, lo debemos llevar a sede Ley 20.000. Entonces, y acá nos dicen lo contrario. Entonces, frente a eso, ¿quiénes eran los que quedaban en indefensión? Los pacientes. Entonces, vamos aterrizando un poquitito esto. El cultivo medicinal incluso está contemplado en la actual Ley 20.000, el uso personal. El problema es que finalmente una discrecionalidad tremenda afectaba a los pacientes que hoy día no es que se vayan a poner a cultivar mañana aprobada esta ley, es lo que los pacientes vienen haciendo acompañados de sus médicos. Y en tribunales, después de largos procesos judiciales, se ganan todos los casos, incluso con condena de costa a fiscalía. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos desperdiciando inmensos recursos públicos. Por otro lado, el tener la receta médica va a permitir una cosa muy sencilla, muy simple, mucho más allá de lo que usted está especulando, diputado. Va a permitir que en un primer momento, frente a una denuncia anónima, por ejemplo, llega policía, llega PDI al domicilio que ha sido denunciado y al presentar la receta médica, ellos van a poder entrar, mirar las plantas, hacerle fijación fotográfica, pero no incautarla. Ojo, y en esto no se va a limitar en absoluto las facultades investigativas del Ministerio Público, y eso es lo importante. O sea, lo único que hacemos con esto, fíjense qué interesante, es restablecer la presunción de inocencia, porque si se determina en investigación que hay algún elemento que nos indique que lo que hay ahí no es un uso medicinal, sino algo ilícito, ¿Cómo como lo la venta. compruebas? ¿Cómo lo compruebas eso? Igual que hoy día. O No, sea, pero perdóname, lo que pasa... No, es muy difícil si con una mera receta y tú tienes 20.000 plantas dentro de la casa y tienes la receta, obviamente que hay... Sea razonable, diputado, nadie está hablando de 20... hay una presunción de que... no hagamos, esto es muy algo muy difícil, serio. es ¿Sabe muy qué pasa? difícil. Espéreme, ¿Y la fiscalización cómo lo vas a esto es algo muy hacer? serio. Esto incluso nos ha costado vida, nos ha costado gente inocente, No, encarcelada, nos ha costado un drama, y usted lo conoce muy bien. Una cosa que usted sabe muy bien una eso, cosa que ¿cierto? estemos de acuerdo con la medicina, con la cannabis medicinal, Entonces, y otra cosa es que la hacer la regulación quede de manera inadecuada. Yo estoy y de que abra acuerdo. y que abra la puerta precisamente para que a través de esta norma se ejerza el narcotráfico, o bien se ponga la droga cerca de los menores y cerca de las familias. En una cosa estoy de acuerdo con el diputado Longton, y lo dijo la ministra Toá, y aquí lo han dicho los senadores, hay un amplio consenso. Evidentemente que esto no soluciona la regulación integral del cannabis que merecemos, y a eso nos vamos a abocar ahora, ya que le hemos brindado un piso mínimo de tranquilidad a los más vulnerables, a los que están sufriendo, para que sigan haciendo lo que han venido haciendo ahora de manera exitosa, con acompañamiento médico. Incluso, por ejemplo, ya tenemos afortunadamente centros de salud municipales que están implementando esto, empujándolo como Quilicura, ¿cierto? Como Graneros, como Chillán. Entonces ya tenemos un cambio de momento. Yo entiendo los temores y las aprensiones, pero la verdad es que aquí no estamos hablando de números ilimitados. Cuando hablamos de lo que dice una receta, en general estamos hablando entre 3 y 6... Pero no sabemos. A ver, yo le quiero dar un ejemplo. No hay un límite. Mira, Ana María, pero yo te quiero leer la norma, Felipe, un segundo. Se entenderá justificado el cultivo de especies vegetales del género cannabis para la atención y tratamiento de salud con la presentación de la receta extendida para este efecto por un médico cirujano tratante, la que irá a indicar el diagnóstico, enfermedad, su tratamiento y duración, además de la forma de administración del cannabis, la que no podrá ser mediante combustión. Pero será sancionado con la pena de presión mayor quien falsifique o maliciosamente haga uso de recetas falsas para justificar, obviamente. Pero ¿cómo compruebas eso? Se aumenta en un grado la pena cuando se demuestra la mala utilización. Pero tú con la mera receta vas a tener justificado el autocultivo dentro de tu casa de manera ilimitada y sin control. No es ilimitado, obviamente sin control. ocupándolo como pantalla para poder ejercer el narcotráfico o poner la droga. Vamos poniendo temas sobre la mesa. Vamos poniendo temas sobre la mesa también a propósito de lo que ustedes mismos están señalando. Se requerirá quizás, y a propósito de lo que decía el diputado Longton, se requerirá quizás acotar esto tal como estaba antes, esta normativa en cuanto al control de la cannabis medicinal. ¿Cómo estaba antes? En cuanto a, por ejemplo, plantas... Nunca ha habido número. En nuestra legislación nunca ha existido número de plantas. ¿Y por qué se lo digo? Hubo una indicación que nació en la Comisión de Constitución del Senado, que fue aprobada en la Comisión de Constitución, que daba número de plantas para los usuarios adultos, para el uso recreativo. Pero esa indicación fue declarada inadmisible en el último trámite en el Senado. Entonces, y como no había tenido su origen en la Cámara, no pudo ser repuesta en comisión mixta. Perfecto. Y ahí se decía de 1 a 5 plantas, que en el fondo es aplicando el mismo criterio del fiscal Armendáriz. Y aquí quiero añadir un punto a propósito del texto que leía el diputado Longton, de la normativa. Sí. ¿Es quizás el tratamiento
el límite que se pone para poder ver cuántas plantas se van a poder plantar, ¿o no? Y ahí yo le quiero señalar que tenemos muy buenos ejemplos que ojalá acá en Chile pudiéramos imitar, como por ejemplo el Ministerio de Salud en Canadá, país que tenemos grandes vínculos, está el embajador, ¿cierto?, presente en estos días. Hemos conversado la legalización y lo satisfechos que están esos con ese proceso. Pero yendo a lo puntual, en la página web del Ministerio de Salud de Canadá, los pacientes pueden ingresar los datos de su receta y un conversor les dice cuántas plantas pueden cultivar. Pero esas cosas estaremos ¿Y siempre... eso en Chile va a estar dentro? Ojalá, eso tiene un gasto fiscal, es gasto fiscal, por lo tanto no era prerrogativa nuestra. María, pero no está dentro del proyecto de ley. Pero nosotros vamos a estar esto entrará a regir ahora, obviamente. Sí. Nosotros vamos a suscribir un requerimiento del Tribunal Constitucional que encabeza la diputada Jimena Osandón, precisamente porque esta norma se aparta absolutamente de las ideas matrices fundamentales del proyecto. Este proyecto tenía como finalidad la persecución contra el narcotráfico y mejorar la penalidad. Y por no eso tenía nada ¿qué tiene que ver eso con el uso medicinal de la cannabis? No tenía mucho que ver. Entonces, se rigen por la misma ley. Es la misma ley. Está bien. Entonces, cuando tenemos que la misma ley regula los usos pero tiene muchos temas la misma ley. Las ideas matrices no tenemos otra sede para ver este tema en este momento. Bueno, estaba en el Senado alojado un proyecto y la idea era que ese proyecto se pudiera mover y se aprovecharon con urgencia. Se aprovecharon con una urgencia de este proyecto que tenía otra finalidad, que muy bien dijo la diputada Gamuri, era el presidente del expresidente Piñera, más un grupo de parlamentarios transversales que tenía como objetivo principalmente que la droga no estuviera cerca de los menores, que hubiera mayores sanciones quienes suministren y por eso a pocos droga meses de los de la menores, tramitación, a pesar de que había una indicación que, bueno, usted retiró a último minuto, pero que pretendía sacar esa norma de mayor penalidad para efectos de poder sancionar a quienes utilicen a menores de edad. Perdón. Hay una indicación, sí, una votación separada, hubo una votación separada que retiró a último minuto, pero que pretendía usted... No entiendo qué está diciendo. Sí, había una votación separada en la votación final del proyecto, de la norma en que establecía que los menores de edad, quien utilizara menores de edad... Nunca hubo dudas, eso se aprobó. Está bien, pero usted había votado... sí, pidió la votación separada, se habló el diputado Coloma incluso en la sala y después retiró la votación. Bueno, pero da lo mismo. Pero no, siempre estamos de acuerdo, o sea, por favor. Pero da lo mismo, la finalidad era esa. Y yo lamento que el foco finalmente haya sido del proyecto, finalmente. Porque se incorpora una norma que no tiene que ver con estos elementos sin perjuicio que esté en la misma ley. Si tú presentas un proyecto de ley y te circunscribas algunos elementos de la ley, no quiere decir que tú puedas meter indicaciones de cualquier tema. Entonces, faltó una discusión más profunda respecto a los invitados, además, es que ¿sabe qué a este pasa? Proyecto respecto a este tema. Es que yo le quiero decir... De médicos especialistas... Llevamos 3 años y medio. Instituciones afines a este tema, institutos de salud pública, todos estos especialistas... faltó una discusión mucho más profunda porque el foco del proyecto precisamente no era Este proyecto duró 3 años y medio en su tramitación. La indicación medicinal se incorporó a los primeros meses de esta discusión y hubo consenso, se aprobó en la sala. Entonces esta idea de que no corresponde a la idea matriz del proyecto surge ahora, al final de 3 años y medio, como una excusa para los que no querían que esto avanzara. Pero la verdad es que, de nuevo, insisto, la indicación medicinal se aprobó a los pocos meses de iniciar la discusión de este proyecto con un amplio apoyo tanto en las comisiones de su sector político, también diputados, y luego en la sala. Rechazamos, al menos. Usted está equivocado, revise, se aprobó. Bueno, pero en el Senado se rechazó esta norma. Pero en el Senado se rechazó esta norma. A ver, seamos claros, se aprobó en la Comisión de Constitución. Se aprobó en la Comisión de Constitución. Pero en la sala se rechazó. En la sala se declaró inadmisible, ojo, ahí está. De nuevo. Pero como eso difería de la opinión de la Cámara, nos fuimos a mixta y en mixta ganamos. Esta indicación, seamos claros, se ganó 7-3, 7 votos a favor, 3 en contra. Y de nuevo, también vayamos, por ejemplo, a lo que fue la votación última en el Senado. Es que de verdad que me parece muy relevante tenerlo claro, porque a veces nos olvidamos, y yo quiero señalarlo, y con esto termino. Tenemos que votar a favor el senador Osandón, ¿cierto? El senador Kusonovich, o sea, estamos hablando de personas que son de derecha, estamos hablando también del senador Kuchel, estamos hablando de Luciano Cruzcoque, o sea, tenemos un apoyo transversal más allá de, por supuesto, todo pro dignidad y todo socialismo democrático. Podemos tener de acuerdo en el fondo y nada de eso, pero respecto... Déjeme terminar. Pero si llevas 10 minutos hablando, Ana María. Déjeme terminar, diputado. Entonces, lo que le quiero decir, cuando decimos que no tiene que ver con la idea de matriz, es tan falaz, porque evidentemente, si tenemos que la inmensa mayoría de las acciones van en contra de los usuarios, eso nos distrae recursos públicos, nos distrae la acción persecutoria. Y tenemos un consenso transversal. Ahora y se confunde la acción persecutoria, se va a confundir obviamente, porque hace muy difícil comprobar que eso no es para un fin medicinal. Va a ser muy difícil de comprobar porque con una mera receta tú vas a poder impedir la persecución penal. No. Y en un juez va a ser muy difícil. Pero Ana María, pero lleva... Es que seamos rigurosos. Yo estoy hablando... La norma no va a dejar hablar a mí. Que no se impide la persecución penal. Tranquila, pero deja que podamos hablar por turno, porque si nos interrumpimos así... Pero si nos interrumpimos así... Uno a uno. Mira, con una mera receta tú vas a poder...
tener plantación en tu casa para fines medicinales, dice la norma. Pero ¿qué te impide que no sea para eso? Incluso va a poder producir con un laboratorio, porque puedes tener un laboratorio para hacer cannabis medicinal. Pero resulta, ¿cómo te impide que tú lo ocupes para otros fines? ¿Quién va a fiscalizar eso? ¿Cómo se va a fiscalizar si con la mera receta? Una receta que que te la puede otorgar cualquier médico, que no define el tipo de enfermedad, ojo, no define el tipo de enfermedad, puede ser cualquiera, no hay un catálogo de enfermedades asociadas a la medicina, a la cannabis medicinal. Yo quiero poner todos esos elementos que no están regulados en la norma necesitan ser regulados para que la persecución penal sea clara y ataque a quienes precisamente utilizan estos subterfugios para poner las drogas más cerca de los jóvenes y de la familia. Yo quiero una reflexión general que tiene que ver con el nuevo comisionado, el alto comisionado de derechos humanos. Es que para ir poniendo temas sobre la mesa también en torno al proyecto de ley mismo, a lo que busca el proyecto de ley, no solamente lo que tiene que ver con la legalización de la cannabis medicinal, sino que una norma, por supuesto, el completo. ¿Cómo se va a controlar el tema del microtráfico en esta ley, diputada? Bueno, aquí se endurecen las penas. Es decir, que es lo que tenemos que tener claro. Aquí hay un endurecimiento de lo que es el microtráfico y el narcotráfico. Una cosa es el endurecimiento de la pena y otra cosa es de los elementos de persecución también. Entonces, lo que yo quiero decir, esto al contrario, nos debe dar la tranquilidad de que dejamos de desperdiciar esos recursos. Porque hoy día, ¿qué es lo que ocurre? Ocurrió hace 2 días, sin ir más lejos, en Villa Alemana. Llega policía por una denuncia anónima. Aquí incluso nos hacen caso al protocolo de fiscalía que dice que no basta una denuncia anónima para llegar y allanar, que debieran hacerse otras labores investigativas previas. Eso no se cumple, allanan igual, con la receta médica vigente al día, ¿cierto? Y detuvieron a la señora y se la llevaron presa una paciente de 69 años que apenas camina, con artrosis de cadera, porque tenía 5 plantas de cannabis. Si usted me dice que ahí estamos luchando contra el narcotráfico, yo déjeme decir que lo que estamos haciendo es tener paralizado un equipo de carabineros durante todo un día, después paralizados también en la comisaría y después en un control de detención y todo un proceso judicial que puede durar hasta 2 años para terminar siendo sobreseídos. Si eso no es desperdiciar los recursos públicos que deben enfocarse a la persecución del crimen organizado, díganme ustedes qué es. Y por otro lado, estamos vulnerando derechos humanos. Y yo quiero terminar con algo muy importante que pasó esta semana y que creo que nos muestra que vamos en la dirección correcta de un cambio de paradigma y que tiene que ver con Volker Turk, el alto comisionado de derechos humanos de la ONU, que entregó un inédito mensaje a los gobiernos en esta nueva comisión de la Oficina de Drogas y Delitos de la ONU. La guerra contra las drogas se ha convertido en una guerra contra las personas, fallándonos a todos. Las políticas punitivas sobre drogas destruyen vidas, la salud pública y la seguridad al llevar a las personas al submundo y encarcelarlas de manera discriminatoria. Necesitamos políticas sobre drogas basadas en derechos que salven vidas en lugar de criminalizarlas. O sea, el mundo está girando en esta dirección. No hay ningún país que avance en estas regulaciones que haya retrocedido porque se ve que va en la dirección correcta, Diputado perseguir Lonto. La delincuencia y proteger los usos ¿Cómo controlamos el tema del microtráfico con esta ley? A ver, hay normas en el proyecto que van más allá de la cannabis. Yo sé que la Ana María es su tema y se ha convertido en su bandera de lucha por la cual está en el Congreso, pero esto es mucho más allá de la cannabis medicinal. Es una sola norma. Que yo, como te digo, tengo serias diferencias por cómo está tratada, pero esto tiene que ver precisamente, primero, estableciendo, por ejemplo, la pureza. Se elimina el tema de la pureza, lo que era muy importante para efectos de poder determinar, dentro de otras cosas, el microtráfico, una cosa que era muy difícil de determinar y que finalmente terminaba en muchas absoluciones. Y también para determinar si estaba en microtráfico, narcotráfico, etcétera, etcétera, se establecen elementos mucho más claros para que el juez pueda determinar precisamente a quién se está dedicando esto, pero con elementos objetivos, para efectos de que después no esté sujeto a la interpretación. No, si yo sé que queda fuera porque el artículo 6 nosotros lo votamos en contra. Yo sé perfectamente que era ese artículo, nosotros lo votamos en contra. Pero hay otros elementos que tienen que ver con una mayor fiscalización, que tienen que ver con, por ejemplo, cuando hay laboratorios que se están dedicando a... están tratando elementos químicos, tiene que haber un registro adecuado, tiene que haber una fiscalización, es decir, les das más herramientas a las policías y mayor certeza jurídica al juez, para que en definitiva después el narcotraficante, quien se dedica también al microtráfico, no esté entrando y saliendo de detenciones o bien de la cárcel y se dedique a este flagelo que en definitiva lo hace utilizando ciertos subterfugios que establece la ley, precisamente que establecen de manera muy poco clara cómo se determinan estos elementos, y esas son mayores herramientas que van a tener nuestra policía y obviamente también mayores herramientas que van a tener los jueces para poder establecer penas más claras y penas más duras además para quienes utilizan a menores. Diputado Andrés Longton, sí, lo que pasa
pasa es que ya se me está acabando el tiempo. Sobre calidad y pureza, que justamente al perderse era uno de los elementos que nos permitía demostrar en los juicios que los 5 kilos de marihuana que decían terminaban siendo 300 gramos porque el resto eran palos, hojas y tal. Y perdimos calidad y pureza. Y por eso se volvió más importante aún brindar esto tan esperado por una larga lucha por miles de familias en Chile, que es tan simple como la protección del uso medicinal del cannabis, porque todos tenemos derecho a vivir en paz. Paz en los territorios, paz en las comunas, con certeza jurídica para que no se convierta en la profundización del narcotráfico. Todo bien. Esto va a seguir hasta en comerciales. Va a seguir hasta en comerciales. Si esas herramientas están bien establecidas en la ley y no profundizan en el narcotráfico, que matan y destruyen familias, obviamente vamos a estar de acuerdo, pero esto como quedó en la norma, precisamente lo que hace es entregar mayores herramientas para que a través de este subterfugio se profundice. ¿Usted cree que hay que meter preso a los pacientes, entonces? No, yo creo que los pacientes Ana María está mal hecha, pero no sea... Muchas gracias. No digas cosas que no son, Ana María. La norma tiene que estar bien regulada. Diputada Ana María Gasmuri, diputado Andrés Longton, muchísimas gracias por venir a conversar con monólogo de Ana María. No pongamos palabras ahí que nos quedaron varios temas con respecto a este. Encantada. Se enfocó solamente en un tema del proyecto. Porque es muy interesante este tema y podemos profundizar para despejar estas dudas que tiene el diputado Longton. Hay mucho que aprender, tenemos que hacer mucha pedagogía para que manejen todos los elementos que tienen que ver con el uso medicinal del cannabis. No, profesor, estuve en la universidad, Ana María, así que no se preocupe. Esto va a seguir, un tema candente. Muchísimas gracias, diputado.